Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Espero que me estén escuchando todos muy bien. Y por favor me indican, tengan la amabilidad si están observando la pantalla, si están observando la diapositiva. Ya, por ahí está una guaguita, Hernández. Ya chicos, muchas gracias. Bueno, que vamos a empezar. Sean bienvenidos a esta clase el día de hoy de Física Superior, jóvenes. Vamos a seguir tratando con el mismo tema de análisis dimensional. Vamos a hacer ejercicios el día de hoy. Mi recomendación, ya saben, jóvenes, siempre, que tengan estén en un lugar donde no se distraigan, ¿sí? Que esté silencioso. Ayúdense con un cuadernito, un esferito para que puedan ustedes ir anotando. Y siempre pregunten, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Pregunten para que salgan de cualquier inconveniente que tengan al momento de realizar su tarea. Sí, esperando, bueno, nada más que decirles. Y antes de empezar también, pues, recordarles, jóvenes, que, bueno, esto ya les he dicho siempre, que todas las clases son grabadas. Sí, todas las clases son grabadas, jóvenes, por el motivo y por la oportunidad que se les da a sus compañeros que no tienen internet fijo. Sí, su tutora o tutor nos ha pasado, pues, a las personas de ustedes, sus compañeros, los que no tienen o no cuentan con internet fijo, entonces a ellos se les facilita, se les ayuda con las clases grabadas de los temas que estamos observando para que luego realicen sus tareas. Igualmente a ustedes les sirve para que vuelvan a repetir y puedan observar dónde se ha tratado cada uno de los temas de todo el año lectivo, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, jóvenes, las clases son grabadas, ¿sí? Son grabadas y por tanto, tenganlo presente todo el año lectivo. El objetivo o el tema principal, ya saben ustedes, nos quedamos con análisis dimensional. Los objetivos de esta tarde para ustedes es pues de conocer las reglas básicas del análisis dimensional y sus principales aplicaciones. Y también aplicar el análisis dimensional en el despeje de fórmulas y de la obtención correcta de unidades. Ese es el objetivo de esta tarde, jóvenes, para ustedes. Aquí en la siguiente diapositiva he puesto resumido, ¿sí? Un cuadro sinóptico aquí de todo lo que hemos observado en la clase anterior. Pueden ustedes observarla. Hemos tratado conceptos básicos, lo que es magnitud, cantidad, medida, medición. Hemos observado lo que son la clasificación de las magnitudes, origen y naturaleza, y etcétera, otros temas más. Dentro del análisis dimensional también observamos su concepto, que no es más que una materia auxiliar de las matemáticas, la vinculamos aquí a la física y que se relacionan, que relacionan pues las análisis dimensionales relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. El día de hoy vamos a entrar ya a lo que son ecuaciones dimensionales. En las ecuaciones dimensionales, pues ustedes ya tienen que tener algunos conocimientos previos, ¿no es cierto? Que ya han visto ustedes en primero, segundo de bachillerato e incluso en décimo y noveno. ¿Cuáles son? Son pues qué es una ecuación, cada uno de sus elementos de la ecuación, cuando hablamos de miembros de una ecuación, elementos, términos. Aparte de eso, leyes de exponentes, tenemos propiedades de los exponentes, de las potencias, también se va a aplicar, a requerir mucho de ese conocimiento previo aquí en lo que son ecuaciones dimensionales y el resto de la matemática. También es vinculada con lo que es física superior y también a este tema que es ecuaciones dimensionales. Las ecuaciones dimensionales, pues, o también llamadas fórmulas dimensionales, son expresiones matemáticas que colocan las magnitudes derivadas, de ahora ya sabemos que es una magnitud derivada, en función de las fundamentales, ¿sí? En función de las fundamentales. Teníamos nosotros magnitudes fundamentales, ¿cuántas eran? A ver si alguien me recuerda, ¿cuántas eran magnitudes fundamentales? ¿Nadie? Recordemos, ¿cuántas magnitudes fundamentales eran? Se me fueron, están almorzando, me parece. Kerly, Dayanara, Emi, está aquí Hernández, Daniela, Leslie Pasti, Daniela Miranda. ¿Qué más? Está por aquí Michelle, Erika. Están todos aquí, estoy observando a los jóvenes.
Recordemos, ¿qué vimos en la clase pasada en magnitudes? Tenemos magnitudes fundamentales, eran 7, ¿no es cierto? Estas 7 magnitudes fundamentales, pues, son las que nosotros nos menciona aquí en las ecuaciones dimensionales, en las que relaciona con las derivadas. La notación, tenemos una notación en lo que son ecuaciones dimensionales. Esta notación, pues, como ustedes ven aquí, se lee magnitud de A, siempre y cuando tengan, a ver si me pueden observar aquí la pantalla, aquí esta partecita, tenemos A encerrado entre dos corchetes. Entonces, siempre una ecuación dimensional va a estar encerrada en dos corchetes y se lee la ecuación dimensional de A, en este caso de A, por la letra que vemos, observamos ahí. Entonces, se lee ecuación dimensional de A, ¿sí? Ya vamos a hacer ejercicios y nos va a ser muy claro. Entonces, esa es la notación de las ecuaciones dimensionales. Tenemos dos reglas, ¿sí? Que también son parte de las propiedades que vamos a ver, pero estas reglas de aquí, pues siempre tenerlas muy en cuenta al momento de resolver su tarea o cualquier parte o tema de esto de las ecuaciones dimensionales. Primero, las magnitudes físicas. La primera regla, pues, es que las magnitudes físicas, así como sus unidades, recordemos las unidades y las magnitudes físicas, no cumplen aquí en las ecuaciones dimensionales, no cumplen con las leyes de la adición y la sustracción, o lo que es la misma, la suma o la resta, pero sí con las demás operaciones aritméticas, ¿sí? Con las demás que ya conocemos nosotros, que son pues multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos L al cuadrado más L al cuadrado más L al cuadrado es igual a L al cuadrado. En las ecuaciones dimensionales, perdón, aquí no tenemos que cumplir o no se cumple la suma o la resta, ¿sí? Si fuera una ecuación normal aquí, en esta parte, L al cuadrado más L al cuadrado y más L al cuadrado, ¿cuánto saldría? Chicos, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? A ver, voy a quitar esto. No sé, creo que están almorzando. A ver si me pueden, por favor, compartir su video, su camarita. Yuksha nos quiere decir algo. ¿Por qué tienen vergüenza, jóvenes? ¿Qué les pasa? Están en tercero. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer? No nos responden. Por favor, ayúdenme con su camarita. Muy bien, gracias, Leslie. Gracias, Kerly. Emily. Ya, Michelle. Eso, vayan uniéndose. Muy bien, muchas gracias. Michelle, bueno, aquí veo a Angie. Bueno, ya están uniéndose todos. Muy bien, chicos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿Por qué no hablan? ¿Están almorzando o es que tienen vergüenza? ¿Cuál de las dos cosas? ¿O es que les da pereza física? ¿O no les interesa física? ¿O hablemos de otra cosa entonces esta tarde? Veo que es el único curso que no habla. El resto está ahí pendiente, respondiendo, preguntando. ¿Qué les pasa, chicos? A ver, recordemos. Si fuera una ecuación, ¿sí? Una ecuación anterior, si yo tengo, a ver, digamos, x más x más x, ¿cuánto saldría su valor? 3x. ¿Ya? Y si en cambio yo ya no estoy sumando, ahora lo multiplico. Digo, x por x y por x, ¿cuánto saldría su valor? Nadie. Kerly, Leslie, ahí X está. Ahí está, Leslie, a ver, dígame. X al cubo. X al cubo, ¿no es cierto? Son 3 veces que multiplico una X, entonces se eleva al cubo, ¿no es cierto? Cuando veíamos nosotros matemáticas. Esto de X más X más X serían 3X, como dijo su compañero. Pero en realidad, en lo que son ecuaciones dimensionales, no se cumple la suma y la resta, no se cumple, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de sumas o restas, ustedes vean en las ecuaciones dimensionales que hay sumas o restas, simplemente no se cumple, simplemente el mismo valor sería el resultado de una ecuación. Esto es lo que sucede o lo que estoy demostrándoles aquí
en esta partecita, ¿sí? Espero que colaboren, jóvenes, no se queden con esas dudas si tienen alguna pregunta, entonces vuelvo aquí. ¿Sí están observando la diapositiva, todos? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya, miren aquí, chicos. Esta partecita de aquí, lo que les decía, miren, por ejemplo, aquí tengo L al cuadrado más L al cuadrado más L al cuadrado, igual sigue siendo L al cuadrado. ¿Ya? No sería como anteriormente vimos, ¿no es cierto? Aquí tengo otro ejemplo, miren, LT a la menos 2 menos LT a la menos 2 sigue siendo el mismo resultado, LT a la menos 2. Entonces, en las ecuaciones dimensionales, las magnitudes físicas, así como sus unidades, no se cumplen las leyes de la adición y sustracción. Primera regla, primera regla. Vamos con la segunda regla. En la segunda regla, en cambio, nos dice que todos los números que ustedes conozcan, todos, de sus conjuntos, ya sean enteros, racionales, ¿no es cierto? Irracionales, todos los números de sus diferentes formas son cantidades adimensionales aquí en las ecuaciones dimensionales. Y su fórmula dimensional es siempre la unidad. Resumo todo esto que les he dicho, resumo todo esto. Cualquier número que ustedes encuentren en ecuaciones dimensionales siempre va a ser el valor a 1, ¿sí? A 1 va a ser el valor siempre de cualquier número. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, miren, en lo primerito tenemos una raíz raíz 3. Una ecuación dimensional de raíz 3 es igual a 1, ¿sí? Luego tenemos 2pi radianes es igual a 1. Es igual a 1. Luego tenemos seno de 45. Miren, ya estamos hablando de una función trigonométrica. Seno de 45 grados es igual a 1. Logaritmo, perdón, de 19 es igual a 1. Entonces, otra regla más que recordar. Cualquier número, en lo que son ecuaciones dimensionales, cualquier número, sabemos que, o siempre recordar que es el valor de 1. De 1. ¿Ya? Esto con estas dos reglas y el concepto de lo que es una ecuación dimensional. Vamos con los principios. Tenemos 4 principios. Miren, por ejemplo, el principio de homogeneidad dimensional, llamado así, o también principio de Fourier. ¿Qué quiere decir este principio de homogeneidad? Que toda ecuación, ¿sí? De toda ecuación dimensional será dimensionalmente correcta si los términos que componen una adición o una sustracción, cuando hablamos de eso de suma o resta, son de iguales dimensiones. Y si en ambos miembros de la igualdad aparecen las mismas dimensiones, ¿no es cierto? Serán iguales. En forma práctica y resumida, lo que debemos hacer es cambiar los signos de suma y resta por signos de igual. Cuando encontremos una ecuación y estemos tratando de ecuaciones dimensionales. Recuerden que estamos tratando de ecuaciones dimensionales. Tenemos un ejemplo. Miren este ejemplo de aquí. Tenemos una fórmula. Miren, aquí tenemos la fórmula. E es igual a B sub 0 por T más menos 1 medio a T al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces, si yo a esta fórmula me pidieran a mí transformarla en una ecuación dimensional, es justamente la que observamos en la parte derecha. Entonces, esta misma ecuación me quedaría, ecuación dimensional es igual a la ecuación dimensional de B sub 0 por T. Pero obsérvese, miren, el signo más y menos, ¿qué sucedió acá en la ecuación dimensional? A ver, ¿qué cambió, sucedió? Ya cambió, ¿no es cambió cierto? ¿Y cambió por cuál? ¿Por qué signo? por igual. Por el igual, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice el principio de homogeneidad, ¿sí? O el principio de Fourier, como se les haga más fácil. Entonces, que toda ecuación será dimensionalmente correcta si los términos que componen términos de una ecuación que componen una adición, una sustracción, son de iguales dimensiones. Y si en ambos miembros de la igualdad aparecen las mismas dimensiones. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar de esto que estoy realizando, puedo terminar diciendo que la E, que en este caso espacio o distancia, ¿no es cierto? La ecuación dimensional de la distancia es igual a B sub C sub O por T, o la velocidad inicial por T, por el tiempo. O también puedo decir que velocidad inicial por tiempo es igual a 1 medio de la aceleración, un tiempo al cuadrado. Entonces, eso es lo que me quiere decir esta fórmula o este ejemplo de fórmula que estoy realizando aquí. ¿Ya?
Entonces, primera propiedad, principio de homogeneidad. No olvidarse esta parte, es muy importante ya cuando realicemos nosotros ya los ejercicios que vamos a realizar. 2. Otra propiedad más. Tenemos términos adimensionales. Esto es lo que les acabé de decir en una regla que teníamos aquí, sí, que sería la segunda regla. Vuelvo, repito, lo que nos dice, los números, los ángulos, los logaritmos, las constantes numéricas como pi y las funciones trigonométricas se consideran como términos adimensionales porque no tienen dimensiones. Recordarán ustedes en la clase anterior, veíamos nosotros que era una dimensión en una ecuación dimensional, eran sus exponentes, ¿no es cierto?, de cada uno de los términos. A eso le llamamos nosotros como dimensiones. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando encontremos números, ángulos, logaritmos, constantes numéricas, funciones trigonométricas, siempre se asume que es la unidad o es el valor de 1. Siempre que vayan coeficientes, de lo contrario se conserva su valor. ¿Ya? Eso es lo que les ponía anteriormente como un ejemplo. En la segunda propiedad, miren, se repite aquí lo mismo que en la regla, ¿no es cierto? En las dos reglas anteriores, que hay que tenerlas siempre en cuenta. No se cumple la suma y la resta algebraica. Miren, y aquí justo están dos ejemplos más para que se puedan dar cuenta. Aquí tenemos x más x es igual a x. Y aquí tenemos m menos m. Claro, ecuaciones dimensionales de m menos ecuación dimensional de m, como se lee, es igual a la ecuación dimensional de m. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos dos ejemplos más para saber, para conocer esta parte de aquí. Luego, por último, tenemos la cuarta propiedad. ¿Sí? La cuarta propiedad, muy importante también. Todas las ecuaciones dimensionales, todas, deben expresarse siempre, jóvenes, como productos. Como productos. Nunca dejarse como cocientes. Les pregunto a ustedes, ¿qué es un cociente? ¿Qué era un cociente? A ver, en matemáticas. Acordémonos un poquito. ¿Qué era un cociente? Emily, por ahí la veo a Emily, por ahí la veo a Leslie. Emily está concentrada. ¿Qué era un cociente? Michelle también, por ahí nos está acompañando. ¿No les recuerda nada? Nada, nada, o sea, no nos viene nada a la mente que Es es un... de la división. Ey, ya, mira, por ahí Villasís ya nos dijo algo. ¿No es cierto? Un cociente es un sinónimo de una palabra conocida en matemáticas, que es la fracción, o también lo que nos dijo Lucas, que es la división. Entonces, cuando nosotros hablamos de cociente, es una división. Entonces, una ecuación dimensional nunca se la va a dejar expresada en producto, en multiplicación. Recordar eso siempre, se la deja expresada en división, perdón, se la deja siempre expresada como producto, pero nunca se la deja expresada como división o cociente. Ya les estoy aquí confundiendo, ¿sí? Entonces, tener eso en cuenta mucho al momento de realizar ecuaciones dimensionales. Luego, les he puesto aquí las magnitudes fundamentales otra vez, pero acompañada de su ecuación dimensional. Recordemos las magnitudes fundamentales. Nosotros eso ya vimos en la clase pasada, de todo lo que tenemos que saber o conocer de magnitudes ya está aquí. Longitud, tiempo, masa, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Entonces, su ecuación dimensional, como son magnitudes fundamentales, pues se ha escogido la primera letra, ¿sí? De su palabra, de su concepto, ¿no es cierto? La primera letra. Entonces, por ejemplo, ecuación dimensional de la longitud es L mayúscula. La ecuación dimensional del tiempo es T mayúscula. La ecuación dimensional de la masa es la M mayúscula. La ecuación de la temperatura, aquí sería otra vez T. Pero para no repetirse, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho los físicos o los matemáticos? Han cogido una letra griega y esa letra griega es teta. Entonces ahí está, temperatura está representada con la teta, ¿sí? Teta como es un círculo y hay una rayita en medio, ¿no es cierto? Luego está la intensidad de corriente que es I mayúscula, cantidad de sustancia que es mol. Bueno, aquí la palabra mol en realidad en algunos autores la convierten en N, ¿sí? Para que no se cambie con la masa, no ponerle otra vez M, sino N. Y luego está la intensidad luminosa,
que es J. Entonces, miren, todas las ecuaciones dimensionales, si hay, pues hay en el trabajo, en la tarea, tengan ustedes, les pregunten cuál es la ecuación dimensional del tiempo. Ahora ya sé, es T, nada más. T mayúscula. Les he puesto algunas ecuaciones dimensionales, las más importantes que se manejan en física, aquí resumidas en esta tabla, en la siguiente tabla que ustedes observan ahí. En esa tabla ustedes pueden darse cuenta a algunas magnitudes, por ejemplo, unas magnitudes derivadas. Tenemos el área de la superficie, que es L al cuadrado, el volumen, solamente por nombrar unos, el volumen o capacidad, L al cubo, velocidad lineal, L por T a la menos 1. Ese menos 1, y ya podemos recordar que es una propiedad de los exponentes. Ya vamos a ver eso con un ejercicio. Aceleraciones, fuerza, la fuerza, peso, tensión, reacción. Miren, aquí está. Trabajo, energía, calor. Bueno, aquí les he puesto algunas ecuaciones dimensionales de las más importantes, ¿sí? Las más importantes, aunque existen más, ¿no es cierto? Hay bastantes, pero aquí esta tablita les va a ayudar a ustedes bastante. Igualmente les paso, ya les pasé esto en el grupo, en el equipo de Teams, entonces ustedes pueden descargar. Entonces aquí están las ecuaciones dimensionales en esta columnita. Luego en la siguiente columna está la ecuación matemática o lo que se conoce como fórmula. Por ejemplo, la fórmula del área es igual a la longitud por el ancho, ¿no es cierto? Miren, o la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Ahí está también la unidad de medida de estas magnitudes derivadas. Por ejemplo, a la velocidad, ustedes ya la conocen, que su unidad es el metro sobre segundos o kilómetros sobre horas, bueno, etc. Y también está por último el tipo. Esa E y esa V que ustedes ven ahí, quiere decir que son magnitudes escalares o magnitudes vectoriales. Entonces la E quiere decir escalar y la V quiere decir vectorial. ¿Sí? Entonces miren aquí, esta tablita les va a ayudar bastante al momento de realizar su tarea. Aquí hay más, miren, aquí he puesto otras ecuaciones más dimensionales más importantes también, que están magnitudes, hay frecuencia, velocidad angular, etcétera, carga eléctrica. Entonces, para que ustedes se ayuden ahí. Y miren, fíjense aquí las ecuaciones dimensionales, ¿sí? Las ecuaciones dimensionales de cada una de ellas. Como pueden darse cuenta ustedes, ahí no ven ningún cociente, solo ven productos. Productos, nada más. Entonces, tenedlo muy en cuenta esta tablita. Ya vamos a ver ejercicios y vamos a ver cómo salen estas ecuaciones dimensionales. Hasta ahí, jóvenes, preguntas. ¿Preguntas tal vez? Por favor, ahora sí los escucho. Leslie, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Tú tienes alguna preguntita? Leslie. Está callada, Leslie. Leslie Pasti. Leslie, ¿qué le dicen? Ya. Leslie Pasti, ella nos está acompañando con el video. Ahí le estoy diciendo. Bueno, para todos, para todos. ¿Tienen alguna pregunta o está todo claro, jóvenes? ¿Está todo claro, Leslie? ¿Ya? Leslie me dice que sí. Vamos, continuemos entonces. Aquí tengo algunas leyes de exponentes. Aquí, como ustedes ven, bueno, les he puesto aquí simplemente para recordar, nada más. No es que vamos a ver leyes de exponentes. Esto ya lo conocen ustedes muy bien. Miren, aquí están todas. He traído las 7, algunas de estas, y bueno, todas, hay bastantes. Se las utiliza en estas ecuaciones dimensionales. Por ejemplo, esta de aquí, la sexta, miren. La sexta, miren lo que nos dice. A a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Miren esa propiedad, esa ley. ¿Sí? Aquí, ¿qué quiere decir? Aquí un ejemplo. 3 a la menos 2, si yo tengo 3 elevado a la menos 2, ¿sí? Es lo mismo que tener una fracción. Y esto es igual a 1 sobre 3 al cuadrado. Si yo saco 3 al cuadrado en el denominador, sería 9. Entonces, 1 sobre 9. O un noveno, como nosotros queramos llamarle. Miren, y así, por ejemplo, si estuviera a la menos 1, que siempre nos vamos a topar aquí a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a veces nos encontramos. Entonces quiere decir que es 1 elevado a la 3 o 1 elevado a la 2, según sea el caso. Aquí estamos hablando de n en general. También está el producto miren, aquí el producto de las mismas bases con diferentes exponentes. ¿Qué pasaba? Los sumábamos a los exponentes. Miren, si yo tengo aquí un ejemplo, 3 al cuadrado por 3 a la quinta, es igual que tener 3 a la séptima. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay un poco de exponentes, los he puesto aquí para que recordemos.
Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios sobre ecuaciones dimensionales. Por ejemplo, la primera, la facilísima. Siempre comenzamos con fáciles, ¿no es cierto? Aquí, entre corchetes, dice aceleración y se lee a ecuación dimensional de la aceleración. Tenemos otro más abajito, dice, entre corchetes dice volumen y se la lee ecuación dimensional del volumen. ¿Sí? Entonces, primer ejercicio, facilito. Vamos con el segundo. El segundo, miren, yo quiero transformar el área o la fórmula del área en una ecuación dimensional. Entonces, yo me acuerdo que el área es igual a base por altura. ¿Sí? Base por altura. Entonces, la ecuación dimensional del área es igual a la ecuación dimensional de la base por la ecuación dimensional de la altura. Como ustedes saben, base, ¿sí? La base, que es una longitud, ¿sí? Es una magnitud fundamental, que es la longitud, o sea, se mide el largo de un lado, ya sea de cualquier, si estamos tratando de un cuadrado, pues es el largo de cualquier lado, ¿no es cierto? Y luego la altura también es una longitud. Si yo me regreso a las ecuaciones dimensionales, las magnitudes fundamentales, perdón, estas de aquí, y ustedes pueden darse cuenta que la longitud, su ecuación dimensional es la L. Miren, la L. Bueno, regreso al ejercicio. Entonces, yo ya sé que la base es una longitud, la altura es una longitud, entonces L por L, L al cuadrado. Entonces, en definitiva, la respuesta, ecuación dimensional del área es igual a L al cuadrado. Ya sé por qué, L al cuadrado. ¿Sí? Velocidad. La velocidad, otro ejemplo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia es una longitud, ¿sí? Que la longitud es una magnitud fundamental y su ecuación dimensional es la L. Ya vimos eso, ¿no es cierto?, en el anterior. Y también está sobre tiempo. El tiempo también es una magnitud fundamental. Y la magnitud fundamental de la ecuación dimensional de la magnitud fundamental del tiempo, a ver, regresemos a nuestra tablita, a nuestra ayuda. Miren, ha sido ¿qué letrita? ¿Qué letrita ha sido? T, ¿no es cierto? La T mayúscula. Entonces, miren, me regreso al ejercicio y pongo T. Yo podría dejarle así, L sobre T, pero ¿por qué no le dejo así? A ver, recordemos, ¿qué me decía una propiedad? Yo puedo concluir y decir, sí, la velocidad, la ecuación dimensional de la velocidad es igual a L sobre T. Pero ¿qué me decía una propiedad? Me decía que las ecuaciones dimensionales no se las deja expresadas ¿en qué? A ver. Nadie. No se las deja No se expresadas las en... deja expresadas en cocientes, sino en Eso, productos. eso, en cocientes o ya saben ustedes, división. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Entonces no se las deja expresadas en cocientes o en divisiones o en fracciones, sino en productos. Entonces, por eso ustedes ven más al ladito que dice L por T a la menos 1. ¿Y por qué T a la menos 1? Si alguien me ayuda. ¿Por qué T a la menos 1? ¿De dónde salió ese elevado a la menos 1? Chicos, ¿qué nos decía la propiedad de los exponentes? A ver, me regreso a esta propiedad de los exponentes. Miren, la propiedad de los exponentes me dicen que cualquier número, a ver, estamos aquí como una fracción. 1 sobre a a la n, justo lo que tengo, t elevado a la 1, aunque no está ahí el 1, aquí en el ejercicio no está el 1, pero estoy suponiendo, o supongo, es como cuando ustedes tienen una raíz cuadrada, supongo que está el 2 ahí de índice de la raíz, no lo ponen, pero supongo que está ahí, es una raíz cuadrada. Lo mismo sucede aquí, entonces, si yo me pongo en esta ley de los exponentes, yo la transformo, lo puedo transformar, ¿no es cierto?, de esto a esto. Entonces, me quedaría t elevado a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces, por eso se queda aquí con L por T a la menos 1. Se transforma la velocidad. Ahora sí, entonces digo, la ecuación dimensional de la velocidad es igual a L por T a la menos 1. Y en la tablita también está esta parte de aquí, miren. Si nosotros regresamos a la tablita, miren, la velocidad lineal es igual a L por T a la menos 1. Ya está resumido ahí. Entonces se les ayuda con la tablita para ejercicios que vayan a hacer ustedes. Vamos con el 3. Tal vez alguna pregunta del 2, del ejercicio 2, jóvenes.
Estimados estudiantes, tengan la amabilidad. ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio 2? No, lice. No, listo, vamos con el 3. Miren, en el 3 en cambio me dicen determine la ecuación dimensional del trabajo. ¿Sí? El trabajo se lo conoce, ya vamos a ir viendo poco a poco esto, se lo representa con esta W o W, como ustedes quieran decir. La fórmula del trabajo se conoce siempre como trabajo es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. ¿Ya? La resolución o la ecuación dimensional para realizar esto es lo siguiente. Ecuación dimensional del trabajo ya la transformo, ¿no es cierto? Ecuación dimensional del trabajo es igual a ecuación dimensional de la fuerza por la ecuación dimensional de la distancia. Entonces, me enfrasco o trabajo en el segundo miembro de la ecuación dimensional. Entonces, voy a hacer primero por separado. Primero la fuerza, el término de la fuerza o la ecuación dimensional de la fuerza. La fuerza, si nosotros hacemos esto por separado, yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Pero yo puedo también más rápido ayudarme de la tablita. A ver, vamos a buscar la fuerza en la tablita. Fuerza, aquí está, miren. Fuerza, o también llamado peso, o también llamado tensión, o también llamado reacción. ¿A qué es igual? A M por L por T a la menos 2. Miren, aquí está. M por L por T a la menos 2. Esa es la ecuación dimensional. La cojo a esta ecuación dimensional, la traigo acá, ¿no es cierto? Y miren, la ecuación dimensional de la fuerza es M por L por T a la menos 2. ¿Sí? ¿De dónde salió eso? Pues separando masa por aceleración. ¿Sí? Masa por aceleración salió esta parte aquí, o puedo sacar directamente la tablita. Luego está, miren, multiplicado por la ecuación dimensional de la distancia. La distancia es una longitud. Esto es una longitud. Y recordemos de las magnitudes fundamentales. La ecuación dimensional de las magnitudes fundamentales es L. Entonces, por eso está multiplicado por L. Entonces, ya tengo esta multiplicación. Ahora puedo hacer lo siguiente. Términos semejantes, multiplicarlos, ¿no es cierto? Aquí tengo términos semejantes. Es L por L. L por L, L al cuadrado. Entonces, la respuesta me quedaría. Trabajo o la ecuación dimensional del trabajo es igual a M por L al cuadrado y por T a la menos 2. Concluyo ahí. Porque no puedo hacer nada más. Y todo está expresado en productos. Aquí no está expresado en divisiones. ¿Preguntas, jóvenes, del ejercicio 3? Estimados estudiantes, ¿preguntas del ejercicio 3? ¿No? Jóvenes. No, ¿Qué tal? lice. ¿Qué tal está el almuerzo? ¿Está rico? ¿Sí está rico el almuerzo o no? Ajá. No, no como Liz. Era para ver si ya estaban comiendo. Ya ver, ya vamos entonces. Pregunten, jóvenes, no se queden con la duda, pregunten. Vamos con 4, vamos con otro ejercicio, con 4. El ejercicio número 4, miren, me dicen que determine la ecuación dimensional, ¿sí? Ecuación dimensional de la fuerza centrípeta. Ya vamos a ver esa fuerza centrípeta luego. Entonces, miren, la fuerza centrípeta, la fórmula de la fuerza centrípeta es esta, que está aquí, que estoy encerrando, obsérvenla. Es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre un radio, ¿sí? Sobre un radio. María Garcés, ayúdame por favor con tu micrófono. Muchas gracias. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio, ¿ya? Vamos a ver cómo transformamos esa en una ecuación dimensional. Asimismo, tengo las herramientas, tengo la tablita que les digo de todas las ecuaciones dimensionales importantes. Tengo, o yo sé lo que son las leyes de exponentes o leyes de las potencias, ¿ya? Entonces, es como conocimientos previos y vamos a resolverlos. Entonces, la ecuación dimensional de la fuerza centrípeta es igual a la ecuación dimensional por la masa, como estamos viendo en esta parte. A ver, observen la pantallita aquí. Estamos haciendo esta parte, ecuación dimensional de la masa, ecuación dimensional de la velocidad elevado al cuadrado sobre la ecuación dimensional del radio. Otra vez recuerdo que la masa es una magnitud fundamental. Aquí vamos con la segunda línea, aquí, esta partecita.
Entonces la masa vamos por separado, la masa primero, ecuación dimensional de la masa. Recuerdo que es una magnitud fundamental y está representada con la letra M mayúscula y justamente es la que ustedes ven ahí. ¿Ya? Miren, ahí está representada. Luego voy a hacer lo de la velocidad. La velocidad me acompaño de la tablita, ¿no es cierto? Y yo sé ahí en la tablita, vamos a buscar la tablita. Velocidad. Velocidad lineal es igual a L por T elevado a la menos 1. Esa la traigo y la pongo aquí, mira. Miren, entre paréntesis L por T a la menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Elevado al cuadrado, ya sabemos por qué, porque aquí nos dice la fórmula de la fuerza centrípeta. Listo, sobre L. ¿Por qué L? Ustedes recordan que un radio, ¿sí? El radio es la longitud de un círculo, ¿sí? La longitud, ¿cuánto mide? Y siempre va a estar con su constante pi, ¿sí? Entonces, ahí el radio es una longitud y la longitud es una magnitud fundamental de las 7 que conocemos y en este caso se la representa con L, L mayúscula, entonces por eso está L ahí en la parte del denominador. ¿Ya? Conozco eso, luego en la penúltima línea que ustedes ven aquí, la que estoy encerrando, como ustedes saben, tenemos prioridades de operaciones matemáticas. Primero hago las potencias, las raíces, luego las multiplicaciones, divisiones y por último voy con las sumas y restas. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces voy a hacer primero la potencia. Multiplico o hago la potencia que está elevada al cuadrado. L elevado al cuadrado, pues L al cuadrado. T a la menos 1 elevado al cuadrado, pues T a la menos 2. Menos 1 por 2 menos 2. Eso es lo que ustedes ven aquí entre paréntesis. Y luego está, todo sería M por L al cuadrado por T a la menos 2 sobre L. Luego, puedo simplificar. Tengo términos iguales también. Entonces, como es una fracción, puedo simplificar. Y como todo es una multiplicando, puedo simplificar. Esta L que está en el denominador, la simplifico con la que está en el numerador y me quedaría solamente una L en el numerador. Y por último, la respuesta sería, la ecuación dimensional de la fuerza centrípeta es igual a M por L por T elevada a la menos 2. Ahí está. No puedo hacer nada más. Eso quedaría como la respuesta de la ecuación dimensional. ¿Preguntas, jóvenes, del ejercicio 4? ¿Preguntas, jóvenes, del ejercicio 4? No, ninguna. Listo. Continúo entonces. Aquí les dejo el ejercicio 5 para que ustedes revisen. Me voy a ir a un ejercicio, el 7 también es muy interesante, lo van a revisar también. Me voy con el 7, con este de aquí, porque es algo parecido a lo que van ustedes a hacer en su trabajo. ¿Sí? Voy con este 7 para que observen, ¿ya? Muy atentos. A ver, tenemos el problema 7, dice lo siguiente. Dada la siguiente ecuación dimensional correcta, no nos dice qué ecuación es, nada, solamente nos da una ecuación. Miren, es esta que está aquí. A es igual a P más un medio por X por V al cuadrado. Esa ecuación de ahí se conoce que P es la presión, V es la V, perdón, es velocidad. Me piden que determine las unidades de X, solamente del término de X en el sistema internacional, en el SI. Eso me piden. Y al final ustedes ven ahí literales que dice A, B, C, D y E. Entonces yo tengo que encerrar cuál es el correcto. ¿Ya? Vamos a resolverla. Primero que nada, voy a quitar esto de aquí. Primero que nada, recordar. Son ecuaciones dimensionales, tienen sus propiedades, tienen sus reglas y a eso nos basamos. Aquí la transformo a toda esa ecuación en ecuación dimensional, entonces me quedaría ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de la presión por un medio por ecuación dimensional de X y por ecuación dimensional de velocidad al cuadrado. Como ustedes pueden ver aquí hay un signo, ¿sí? Hay dos signos, el signo igual y otro signo más. ¿Qué signo es ese en la ecuación dimensional? ¿Qué signo es ese? Igual.
Ya, uno es el igual, ¿no es cierto? Y el otro son 2 en total. Más. El más, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un más y había un principio de homogeneidad o digámoslo, un principio dentro de la ecuación dimensional. ¿Qué pasaba con los signos más y los signos menos? ¿Qué nos decía ese principio? Se hacen igualdad. Eso, muy bien, excelente. ¿Quién fue? Kerly. Kerly, muchas gracias. ¿Qué pasa en la siguiente línea? Miren, aquí el igual queda igual, así mismo como está, valga la redundancia, queda así, similar. Pero el signo más pasó lo siguiente, pasó que se cambió al signo igual, como ustedes están viéndolo ahí. ¿Sí? Entonces, como todos son, como el principio de homogeneidad nos decía que todo es una dimensionalmente correcto a todos sus términos, entonces eso es lo que estamos tratando aquí. Entonces, sabiendo eso, hago lo siguiente. Escojo solo simplemente esta partecita de aquí de la ecuación y la llevo acá arriba. Miren, aquí está el resto. Entonces, la ecuación dimensional de la presión es igual a ecuación dimensional de un medio por ecuación dimensional de X por ecuación dimensional de la velocidad al cuadrado. Luego, la presión tengo una tablita y yo puedo transformarla directamente a esta parte de aquí. Miren, lo que tenemos aquí en este miembro. Dos miembros tienen una ecuación. Primer miembro o miembro de la izquierda y segundo miembro o miembro de la derecha. Entonces tenemos ahí, la presión es igual a M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Perdón, M por L elevado a la menos 1 por T a la elevada a la menos 2, ¿no es cierto? ¿Dónde salió eso? Salió de la tablita. A ver, busco la tablita. Vamos a buscar presión. Miren, aquí está presión en la tablita. Y es justamente lo que les acabé de decir. Entonces simplemente cojo ese resultado y lo llevo acá, a este miembro, el miembro de la izquierda. Es igual, aquí tengo ecuación dimensional un medio. También había una propiedad que nos decía que cualquier número, ¿sí? Que cualquier número se convertía en algo. ¿En qué se convertían? Cualquiera que tengamos nosotros. En ¿En uno. qué? En uno, exactamente. Entonces, miren, un medio se convirtió en uno, eso es lo que ustedes están observando en esta línea de aquí que estamos analizándola en el miembro de la derecha. Ahí ustedes ven ahí el 1. ¿Ya? Por X, por la ecuación dimensional de X, y luego por L por T a la menos 1 al cuadrado. ¿De dónde salió ese valor? Ya saben ustedes de la tablita, que es la ecuación dimensional de la velocidad. Entonces, miren, ya he transformado esta parte de aquí. Pero yo tengo que recordar lo que me piden. A mí me pidieron determinar las unidades de X en el sistema internacional. Eso me pidieron. Entonces yo tengo que despejar X para poder encontrar eso. Eso es lo que ustedes ven aquí con la flechita en esta partecita de aquí. A ver, enfoquémonos en esta partecita. En la primera línea ustedes ven, ecuación dimensional de X es igual, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? Toda esta expresión de aquí que está multiplicando, recordemos en los despejes, pasa a dividir al primer miembro. Entonces, pues ustedes ven aquí M por L a la menos 1 por T a la menos 2 sobre L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Qué sucedió ahí? ¿De dónde salió ese L a la 2 y ese T a la menos 2? Ya lo resolví a esta parte de aquí. Ya lo resolví a esa potencia. Entonces, por eso ustedes ven L elevado al cuadrado, porque L al cuadrado, pues L elevado al cuadrado por T a la menos 2. Es lo que estamos observando aquí, despejando. Y luego hago lo siguiente. Simplificar. Aquí en esta partecita simplifico. T a la menos 2 y T a la menos 2 que están tanto en el numerador como en el denominador. Se eliminan, se simplifican. Y me queda nomás M por L a la menos 1 en el numerador sobre L al cuadrado en el denominador. Aquí puedo hacer lo siguiente. Esta L al cuadrado pasarlo al numerador. Eso es lo que he hecho en la siguiente línea. M por L a la menos 1 y por L a la menos 2. Aquí, como están multiplicándose, ¿qué pasaba con en este caso, con sus exponentes? Se sumaban. Como tienen el mismo signo, entonces me quedaría M por L a la menos 3. Y eso es lo que ustedes ven aquí en esta partecita. Entonces, me quedaría ecuación dimensional de X es igual a M por L elevado a la menos 3.
¿Ya? Como me piden a mí encontrar las unidades, ¿sí? Sus unidades de medida, yo puedo hacer lo siguiente. M, transformarla como si fuera una fracción M sobre L al cubo para sacar sus unidades, ¿sí? Para sacar sus unidades. M, yo sé que es la masa y L es la longitud elevado al cubo. La unidad de la masa nosotros ya sabemos, ya vimos eso en la primera clase, es el kilogramo. Y la unidad de la longitud, pues puede ser centímetros, puede ser kilómetros, pero aquí son metros cúbicos, metros elevados al cubo. Entonces, las unidades de medida de X sería, para concluir, kilogramos sobre metros cúbicos. Y concluyo lo que me pidieron. Preguntas, jóvenes. Los escucho. Del ejercicio o del problema número 7. ¿Sí o no? Chicos, preguntas. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, de este problema? No, ninguna. Como ustedes ven, entonces, jóvenes, simplemente es recordar ecuaciones, ¿no es cierto? Lo que nosotros ya vimos anteriormente. Recordar, ayudarnos con la tablita de todas las ecuaciones dimensionales más importantes. ¿Qué más? Recordar de las leyes de los exponentes. Todas esas herramientas les van a ustedes a ayudar para resolver la siguiente tarea. La tarea de ustedes es lo siguiente. Por favor, me indican si están observando este nuevo archivo que estoy ahí poniéndoles. Colocándoles. Sí, listo. ¿Sí? Ya. Ya saben ustedes las indicaciones. Bueno, en primera instancia a ustedes se les pide que realicen un organizador gráfico, así como lo hicieron anteriormente, ya sea infografía, mapa conceptual, mapa mental, como ustedes deseen. Y luego en el 2 sí realizar ejercicios. Van a realizar los siguientes ejercicios y escoger la respuesta correcta. ¿Sí? Todos estos ejercicios son 6 en total. Solamente he dejado 6. Les iba a poner 20, pero considerándolos les voy a dejar 6. Y esos 6 ustedes son todo lo que hemos tratado en esta tarde. Entonces, así mismo, resolver con todas las recomendaciones que les he dado en esta tarde y escoger la respuesta correcta. ¿Sí? Escoger la respuesta correcta a las preguntas que cada uno se les da. Luego están las actividades de reflexión, que son las 6 preguntas que ustedes ven aquí. ¿Ya? Eso es lo que van a realizar en esta semana, jóvenes. Cualquier duda, ya saben, se comunican. Al final les dejo mi número y también el correo. Eso, mis estimados estudiantes, señoritas y señores o jóvenes estudiantes. ¿Tienen alguna inquietud más a través de la tarea? Tal vez de la tarea tienen inquietud. ¿No? No nos dice Leslie. Leslie está pensativa, está pensando a ver cómo hago ese deber, dice. Y ahora voy a descargar la tercera vez que descargo la lista de asistencia, ¿ya? La tercera vez les hago conocer eso. ¿Listo? Listo, jóvenes. Bueno, no me dicen nada. Leslie me dice que no tiene ninguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, jóvenes, pues les dejo. Que tengan una buena tarde, que tengan un buen provecho los que van a almorzar en este momento. De mi parte, cuídense, chicos. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego.